No sé cuál era el rojo. Es el positivo. El rojo es positivo, negro es negativo. Yo hay que poner el diodo. Ahí están Ya, encima. ahí están todos. No sé, el diodo. ¿Cuál es el diodo? No puede entrar eso. ¿Y cómo lo conectan en directo o en inversa? O sea, ¿el diodo va en directo o va en inversa? Depende de lo que pidan. No por el rectificador. ¿Ustedes veían En inversa, lo en veían inversa. arriba o abajo? Arriba. Ya, pues, entonces, ¿qué voltaje ocupan? ¿Positivo o negativo? Positivo. Entonces, tiene que estar en directa. No sé. Y no se asusten si conectan el diodo, si conectan el diodo mal, no se asusten porque en el gráfico se van a dar cuenta al tiro. Ya, pero ahí nos damos cuenta. Si les queda el dibujo al otro lado, es porque el diodo lo conectaron al revés. Allá directo yo. ¿Cómo tiene que ver? No, primero eso. Si el, o sea, el gráfico No, ustedes están sí, haciendo la una serie señal después. alterna que tiene No, positivo pero primero el y diodo. tiene negativo. Cuando conecta, el diodo lo que hace es eliminar una parte de la señal, ¿no es cierto? ¿Sin resistencia primero? Que si lo conectan en directa, elimina la parte negativa, resistencia. solo pasa voltaje positivo. Entonces, si lo conectan en directa, le queda la señal así. Si lo conectan en inversa, Se va a ver la abajo. les va a quedar así, al revés. Entonces, no se asusten si lo conectan en inversa, lo cambian de lado, no, y borran el nombre. Pero ahí cerró. Vea, con ¿Cerraste la Y ahí ¿qué pasa? Ahí estáis cerrando el circuito porque estáis juntando positivo con negativo. Si se junta el positivo y el negativo, el circuito está cerrado. Colócalo para allá. Tienes que poner ahí. ¿Hace cuánto hicieron esta laboratorio? Donde colocaste el diodo, ¿le podéis colocar la resistencia? No, es que primero se hacía de resistencia. No, pues sí, el diodo de resistencia. Y ahí se cierra. Y si conecto primero la resistencia y después el diodo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Puedo conectar la resistencia primero y después el diodo? ¿No? ¿Se acuerdan de él? No. ¿Se acuerdan de circuitos en serie? Sí. Cuando conectaban dos resistencias en serie. Si conectaba, por ejemplo, suman. tenía una resistencia 1 y una resistencia 2. El voltaje que había, si las conecto así, si este es el positivo y este es el negativo, el voltaje que hay en total, si lo conecto al revés, va a ser igual o diferente. Igual pues El tendrán por voltaje ahí. va a ser el mismo. Entonces, si conectan el diodo antes o la resistencia antes, da lo mismo. El voltaje que van a medir, lo único que tienen que fijarse es que el voltaje que van a medir va a ser el de la resistencia, no el del diodo. Ya, Ya es el circuito. ¿Todos lo entendieron, no? Ya es el circuito sin condensador. Se supone que lo que está en Pasco va a estar dado. Todas las características de la señal, eso que no le gusta aprenderse, va a estar hecho. Lo que ustedes tienen que saber hacer es el gráfico y saber hacer las mediciones. O sea, hacer el circuito. Ya ve qué más tienen que conectar aquí. el sensor. En este circuito, en este laboratorio tenían que conectar dos sensores, ¿se acuerdan? ¿No? Y uno que medía. La corriente. Un sensor medía lo que pasa, el total, o sea, es como que están midiendo lo que está entregando la fuente. Y el otro medía lo que estaba pasando en la resistencia. Entonces, ¿cómo los conectan? Ya, yo creo que. ¿Quién quiere Hasta conectar aquí llego. sensores? Y igual que tienen que fijarse que les va a decir en channel A conecten a la fuente y en channel B conecten, o sea, le va a decir voltaje entrada y en el otro voltaje salida. En ese igual tienen que fijarse. ¿Quién quiere conectar los sensores? ¿Quién está ahí? ¿Y tienen que acordarse? Había un poco en arriba y otro aquí van. Pero si conecten, si no va a pasar nada, si mientras no se activa bien. Eso es el circuito. Donde rectificaban. ¿Qué tenía el rectificado? Tenía un diodo, una resistencia y un condensador. Ya. Pero primero ustedes hacían solo con resistencia. Y lo iban Y después le conectados agregan acá. el condensador. Y ¿El ahí. condensador cómo iba? No, El iban condensador en iba en paralelo a la adelante, red. en ¿Se cositas acuerdan así. cómo conectar el Pero condensador? Encima de Ya hago eso. Acuérdense bien de eso, que se lo olviden. ¿te acordás que los pescábamos así? Ya, pero eso.
condensador siempre acuérdense que el negro es positivo y el gris es el negativo. Mira, si aquí está marcado. No creo que se lo está. El gris es el negativo. Acuérdense siempre eso. Este sí tienen que conectarlo bien. El gris es negativo. Ya voy los sensores, ¿quién los conecta? Para ver el partido rápido. Pues si no pasa nada, si se equivocan, si no soy profe, yo les voy a poner más rápido. Si se equivocan en el test, Ya, No termina nunca. se quieren apuntarlo. ¿Quién gana? Chicos. Y este no sé. El quieren medir primero. ¿Te gusta? Ya es. el otro es la Ahí qué voltaje están midiendo. ¿Qué pasa entre los terminales? El voltaje total. Si lo conectáis ahí, es lo mismo que si lo conectarais a la fuente. Entonces esa es la señal que está entregando la fuente. ¿Y ¿Y el a otro? dónde más tenían que medir el otro? la resistencia. Ya se lo conectan. Ya ahí sí que no me acuerdo. En el aparece. No, pero ahí. No, pero si conectan los Ah, ya. Si conectan los igual van a estar las pinzas ahí si quieren. No es complicado. Ya. Y aquí tienen que fijarse bien que si el sentido de la corriente, ¿en qué sentido va? Aquí el rojo. Ya, la corriente entra por aquí y sale por acá. Entonces tienen que conectarlo bien. Positivo aquí, negativo acá. Y aquí igual, la corriente entra por aquí y sale por acá. Así que eso igual tienen que prestar atención. Y acá, en los channels, aquí tienen que poner atención porque como está todo hecho, ustedes no seleccionan los channels, ya están seleccionados. Entonces tienen que saber cuál va a dónde. Y aquí no pueden llegar y conectar al azar. Entonces, acá les dice. ¿Quién está viendo el partido? Yo lo hice. Y aquí el programa les dice. Después de los videos que graban. ¿Qué envidia? Tanta admiradora. Ya, esto es teoría. La teoría. Ah, se sabe. Gracias. No alcanzo a ver el gráfico. Conecte la salida análoga del canal A. Entonces, le pueden conectar a los sensores, porque aquí le dice cuál va a pasar. A la interfaz de respuesta. Ya, y el canal A realiza las mediciones de voltaje de entrada. Entonces, el channel A, ¿a dónde tiene que ir? A ese. Entonces, ¿lo conectó bien o no? Al revés. Ya, pues, entonces tienen que prestar atención cuáles channel les dice acá. Porque ya están seleccionados. Entonces, ¿qué los cambia? Bueno, el dedo. Ya. Y después dice que conecte la salida análoga del canal B, es el voltaje salida, B0. Ya, B0. Y B0 es el que mide la resistencia. Entonces la resistencia, ¿en cuál canal va? En el B. Y eso acuérdense. Debería decirle cuando hagan el test igual lo mismo, cuál es el channel A y cuál es el channel B. Porque como ya está todo listo, tienen que conectar bien los sensores. Y eso es lo O que sea tienen que que hacer. esos Y cables, después el hacer las rojo y el mediciones. negro, van a la Y B. aquí no tienen que hacer nada porque algunos se Pero les lo olvida de que no, la empiezan resistencia a la B y eso a la A. O sea, la entrada y salida a la A y la de los que están a la esquina de la resistencia a la B. Y ahí después lo que tienen que hacer es apretar el botón grabar nomás y listo.
En el test va a ser lo mismo, pero no va a ser este mismo, van a ser como gráficos, no van a ser como. O les van a decir que solo midan el voltaje y la resistencia. Puede que solo ocupen un sensor y no lo toquen, y hay que saber cuál es el que van a tocar. Pero aquí a ustedes lo que les interesa es la señal rectificada. ¿Y de dónde se mide la señal rectificada? O sea que en el test puede que no tengan que conectar los dos sensores, puede que solo tengan que conectar uno, pero como es rectificador, tienen que ver el circuito rectificado. ¿Y cuál es el que mide la señal rectificada? ¿Este o este? Ese. Así que si les dice que conecten un solo sensor, no van a conectar a la fuente porque ahí no van a medir la señal sinusoidal que entrega la fuente, ¿no? Hay que medir esto. Ya, de aquí hasta el gráfico con la resistencia y el diodo aquí pueden ver que la función debe eliminar una parte de la señal. Y aquí si lo conectan al revés, por ejemplo. No sale para otro lado. Te sacaste el cable. Sí. Sacaste el cable. Estoy diciendo. El video. No te lo voy a enviar a ti. Ya hoy no, si le conectan el diodo al revés le va a pasar eso, así que no se asusten, lo cambian de lado. Si es que les sale este gráfico, es porque pusieron el diodo al revés. Así que lo pueden conectar al revés y se van a dar cuenta. Si es que el profe no les dice que está mal. Y con el condensador con eso, sobre el diodo. Ya. Eso era para mostrarles. Así que si no se asusten si les sale eso. Si les sale eso, es porque conectaron el diodo al revés. Sí, Ya solo el voltaje negativo y el voltaje positivo. cállate. ¿Me la conecté, cabrón? Ya. Ahí. Esto solo grabar. Ahora les dice que agreguen el condensador. Ahora tienen que conectar el condensador. ¿Cómo va el condensador? ¿Es paralelo aquí? ¿Cómo lo conectan en paralelo? El lado negro es positivo y el gris es el negativo. Sí, y salir por el negativo. Y después Parece un pulpo. Puta, no veo. podría decir que es el lado. Y ahí ahora tienen el circuito completo rectificado. ¿Así hay que ver? Sí. Y este es el circuito, o sea, este es el gráfico que tienen que hacer. Está sin memoria. A eso tienen que llegar, acuérdense. Y aquí, a eso tienen que llegar. ¿Se acuerdan de eso? Algo. Ya. Y aquí, en el Pasco, lo único que tienen que saber es apretar el botón grabar y saber ocupar la herramienta de medición. ¿El botón grabar? Ya, y la herramienta de medición, acuérdense que es esta, que es el dibujito de como una cruz, un circulito. Acuérdense de ese dibujito. Está al lado de la técnica. Entonces aquí ustedes, ¿qué les van a No sé pedir? qué significa. Les van a pedir, por ejemplo, les van a pedir la característica de la señal, que ustedes la pueden ver acá, pero aquí no la cambian, solo vean. Sí, no Pueden sé. ver la frecuencia, el voltaje, la amplitud. Esas cosas las pueden ver acá, o si no las saben ver acá, las pueden medir aquí. Y ahí tienen que... También les pueden pedir el voltaje, o sea, el tiempo de carga, tiempo de descarga. ¿Cuál es el tiempo de carga? ¿Dónde Donde va subiendo y aquí donde va bajando. Aquí no consideren este como el voltaje mínimo, porque aquí es cuando parte. Consideren como que esto es lo que se va a repetir hacia adelante, así que el segundo dibujo es el que les interesa, el que parte desde aquí. Ya, y la frecuencia, tiempo de carga, ¿cómo lo sacan?
Con delta. ¿Se acuerdan? Ya, ahora voy a ver la herramienta delta. ¿Se acuerdan cómo usar la herramienta delta todo? ¿No? Ya, apretan la crucecita aquí con el círculo y dice agregar herramienta de coordenadas delta. Y ahí le aparece esto, que es para buscar una coordenada. Y aquí se tiran a donde parte la señal. Aquí vamos a considerar que parte la señal donde está este voltaje mínimo y va a terminar acá de nuevo en el voltaje mínimo. Entonces va a partir aquí. La tiramos ahí. La flechita le indica cuándo está el mínimo por si acaso para que no lo busquen como milimétricamente. Y ahí por ejemplo estamos en esa coordenada. ¿Cuál es el voltaje mínimo? 3.8 y estamos en 1.17. Y el voltaje de carga entonces va a partir en 1.17 segundos y va a terminar en el voltaje máximo. Lo pueden sacar con otra herramienta, agregar otra, pero aquí pueden usar el delta. Entonces se van a donde están los numeritos, aprietan el botón el derecho, y ahí le dice mostrar herramienta delta. Y aquí le aparece otra coordenada, y aquí les va a sacar la diferencia entre la coordenada anterior y la que busquen ahora. Entonces lo tiran al máximo y ahí le hacen la resta al tiro. Entonces este tiempo, que va desde el mínimo hasta el máximo, es el tiempo de carga. Y el tiempo de descarga, sí, van del máximo al mínimo. Entonces pueden cambiar este de lado, lo tiran acá y es el tiempo de descarga. Entonces este dio 0,9 y el otro dio 0,1, ¿no es cierto? Entonces ¿cuánto valdría un periodo? Un segundo. ¿Y la frecuencia? 1 partido en 1 partido. Ya, entonces ahí pueden sacar la frecuencia, el periodo y todo eso. Y eso es para sacar tiempo de carga y descarga, que eso puede, lo más probable es que se lo pidan. ¿Entendieron? Ya, y lo otro que les van a hacer calcular es el voltaje DC, el voltaje en corriente continua. ¿Se acuerdan cuál era la fórmula de eso? Era voltaje máximo Menos voltaje de risa partido 2. Era voltaje máximo menos voltaje de risa partido 2. menos el voltaje de rizo partido en 2. Creo que ¿alguien puede abrirla, por favor? ¿Y cuál era el voltaje de rizo? Del mínimo al máximo. ¿Cuál es el voltaje de rizo? ¿Se acuerdan? El pedacito puede ser de la Teníamos altura. la señal así, el voltaje de rizo es la diferencia entre el voltaje máximo y el voltaje mínimo. Por eso les digo que no consideren la primera parte, porque aquí les va a dar un voltaje de rizo muy alto. Y eso no es el que representa la señal. Lo que representan son estas, digo, porque si sigue grabando va a siempre repetirse esto mismo. Y en la partida queda diferente. Así que por eso consideren siempre el segundo dibujito. Entonces el voltaje de rizo sería la diferencia de voltaje entre el voltaje máximo y el mínimo acá. Y lo mismo, con la misma herramienta delta pueden sacar los tiempos y los diferencias de voltaje. Entonces de nuevo agregar herramienta de coordenadas delta, la ponen en el mínimo, mostrar herramienta delta, la tiran al máximo y ahí les da el delta de tiempo y el delta de voltaje. Entonces el voltaje de rizo, ¿cuánto valdría? En este caso sería 0.6 volts. No es necesario que miren aquí, que cuando no saben usar la herramienta esta, igual lo pueden hacer mirando aquí con una regla, no sé, y es que se le olvida hacer eso. Sí, es que se complica en eso. Así que ahí tendrían el voltaje de rizo. ¿El voltaje máximo cuánto valdría? 3,8 el mínimo, el máximo, aquí no me marca la coordenada, tengo que tirar la coordenada. Y ahí, 4, y el algo. voltaje máximo aquí en este caso es 4.39. Entonces, ¿cuánto valdría el voltaje corriente continua? Sería 4,39 dividido 0,6. menos, ¿cuánto valía? 0,6. Dividido 0,3. 4,36. 409. Y ahí ese sería el voltaje DC. Y es el que les van a pedir.
Y eso es todo lo que tienes que saber aquí, creo. En la parte práctica debería ser eso lo que... ¿Alguien tiene la idea? ¿Entendieron todo o no? Y en la teoría, ¿qué les pueden preguntar? ¿Qué pasa si la... ¿Se acuerdan cómo era la relación entre la resistencia y... la resistencia y el voltaje de rizo? Eran ¿Se acuerdan el valor de la resistencia que ocupábamos en este caso? Ocupaba una resistencia de 20 kilo ohms. Eso es harto ocupo. Cuidado. Sí, en los otros laboratorios ocupamos 100 ohms, 2000 ohms, perdón. Aquí ocupamos 20 kilo ohms, 20.000. ¿Por qué ocupamos eso? Para que el rizo no fuera tan grande. Porque a mayor resistencia, el voltaje de rizo disminuye. es menor. ¿Qué pasó aquí? Que están grabando. Porque ahí quedó casi una línea casi uniforme. ¿Por qué pasó eso? Porque no está pasando corriente. Como la Se resistencia. rectificó, ¿no? ¿Por qué pasa eso? Ahora es como corriente continua, casi continua, pero es mucho más continua que la otra. El voltaje de rizo aquí tiende a ser. ¿Sí se dan cuenta? ¿Lo ven todo o no? ¿Por qué pasa eso? Por condensador. ¿Qué les dije anteriormente? Entre más grande sea la resistencia, el rizo tiende a ser más pequeño. Y aquí si saco la resistencia, ¿cuánto estoy haciendo tender la resistencia que había ahí? A cero. ¿Seguro? Cuando la resistencia es cero, es porque pasa toda la corriente que está pasando por ahí. Y cuando la resistencia tiende a infinito es porque no está pasando nada de corriente por ahí. Entonces, antes, esto es como un circuito en paralelo donde está el condensador. No me acuerdo el símbolo del condensador. Y acá tengo la resistencia, ¿no es cierto? Cuando tengo la resistencia acá, estoy haciendo que parte de la corriente que me están entregando pase por aquí y parte que pase por acá. Y cuando saco la resistencia, estoy haciendo pasar toda la corriente por acá. Entonces, si estoy haciendo pasar toda la corriente para acá, es como que no estuviera pasando nada por aquí. Y si no está pasando nada, si la corriente aquí es cero, es porque la resistencia aquí es como infinita. Y por eso pasa eso cuando saco la resistencia. Y eso no lo hizo nadie en el informe. ¿Sí? Si nos preguntan qué decimos. ¿Qué pasa si se saca la carga RC, creo que le llaman? Eso era una pregunta de aquí. Y nadie la respondió. No sé por qué tienen tan buena onda. Aquí dice. Que. La 4. Si disminuye la carga. Creo que me decía. Aquí está. Está borrado. Anda por 20. Es malo. Aquí está. Explique por qué el voltaje con carga en una fuente de poder es inferior al voltaje sin carga. Y ahí la carga era esta. Es que por eso se confunden todo. Era porque sin resistencia inferior a con resistencia. ¿Y cuál es la respuesta? Es porque, por lo que dije anteriormente, que cuando sacáis la resistencia es como ahí no está pasando nada de corriente ahora por donde antes pasaba un poco. Entonces es como si no pasa corriente es como que se hiciera la resistencia infinita. Si la resistencia, a mayor resistencia, el voltaje de rizo Menor. es menor. Apréndanse eso. Eso le van a preguntar en teoría. Hay una función que tienen que es la de Euler elevado a algo. Ahí la pueden demostrar. Euler elevado a menos t sobre RC. Eso. ¿Alguna duda? Y eso era en RC. En parte práctica va a entrar o este circuito
hacer el RC o el último que hicieron, que era el de medir el campo magnético. Sí, porque lo otro, el osciloscopio nunca lo ponen en los mesones. ¿Cuál es el otro? Ese es el plan teoría. El de inducción. Ese entra en teoría. Y el transformador también. O sea, entran dos, el 10 y el 8. Saldría este o el último que tuvieron. Así que este es el más complicado. El otro a todos se lo hizo fácil, ¿no es cierto? ¿O no? Ah, no. Ya, el mesón va a quedar disponible si quieren practicar. Pero ahora, igual les voy a pasar el osciloscopio para que se acuerden de qué manera.